Una de las últimas palabras de Jesús en este mundo fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es el comienzo del Salmo 22. No sabemos si lo dijo Jesús en ese momento, pero el evangelista Marcos así lo pone. Seguro que Jesús lo conocía y lo habría rezado en otras circunstancias. Pero la cruz, hecho histórico e irrefutable, no es la última palabra de la historia humana de Jesús. Al amanecer de la mañana siguiente, nacía un nuevo mensaje donde Dios mismo nos hablaba de una manera especial y respondía a ese interrogante de Jesús. Chesterton decía que si los ateos tuvieran que elegir una religión, elegirían el cristianismo, y argumentaba: porque es la única religión en la que Dios aparece en un instante ser ateo, y es cuando ante el Jesús crucificado, sufriente, Dios hizo silencio, no actuó, como si avalara esa injusticia tremenda. Ante la pregunta que Jesús había hecho en la cruz, dirigida a Dios, la respuesta solo le pertenecía a Dios, y Dios no intervino ni respondió en ese instante. Y podemos preguntarnos, ¿respondió luego o cómo respondió? Pedro supo interpretar esa respuesta cuando dijo: Dios Padre lo resucitó. Los discípulos y discípulas no comprendieron cuando Jesús les habló de resurrección. Tampoco nosotros actualmente comprendemos realmente qué es la resurrección. Ya lo dijimos anteriormente, no es una reanimación, no es que Jesús volvió a esta vida. Tampoco el mito de que son las ideas de Jesús las que están eternamente vivas. Dios lo volvió a poner en juego a Jesús, pero de una manera diferente. El mundo no lo conoció y muchos hoy no lo reconocen. Hay hechos que aparecen, por ejemplo, en los evangelios, en el evangelio de Lucas. Los discípulos de Emaús, en el mismo día de la muerte de Jesús, al atardecer regresaban a su pueblo, y en el camino los acompañó un trecho alguien que creyeron que era un extraño de un país extranjero. No entendían lo que había pasado. María Magdalena, al amanecer del día siguiente, lo tomó como si fuera un jardinero. Y Tomás, uno de los discípulos, desconfió y pidió una prueba física para reconocerlo. Llama la atención que los discípulos de Emaús lo reconocieron luego al partir el pan. María Magdalena lo reconoce por medio de la voz cuando le dice María, y ella le responde Rabboni, maestro querido. Y Tomás lo reconoce cuando ve sus heridas. En la fracción del pan, en su voz y en sus heridas, encontraron a Jesús, a ese hombre que amaban. Esa fue la prueba de su identidad. Eso mostraba que su amor es más fuerte que la muerte. Eso significa que el Jesús de Nazaret, el Jesús conocido desde el punto de vista humano, ya no está aquí. El Padre lo exaltó y elevó como hijo muy amado. Repito, el Jesús conocido, el Jesús desde el punto de vista humano, ya no está aquí. ¿Y cómo lo reconoceremos hoy nosotros? ¿Cómo nos podemos relacionar con Él? La respuesta la tuvo Pedro, cuando Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió, acordándose de sus 3 negaciones: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús no nos exige una teoría y explicación de la resurrección. Nos pide que lo amemos porque en el amor Él, igual que el Padre, están presentes. La gran novedad de esta vida que Jesús trae a este mundo consiste en el amor y en una actitud como la de Jesús de amor hacia los demás, hacia Dios,
el mundo y hacia la vida. A eso vino Jesús al mundo. Lo dice Juan con otras palabras. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. ¿Y en qué consiste la salvación de Jesús? En el amor con que Dios nos ama, en el amor que el mismo Jesús demostró al entregar libremente su vida, y en el único mandamiento que nos ha dejado, que nos amemos los unos a los otros. No hay otro camino, y por si dudáramos, tenemos la parábola del juicio final, donde nos muestra un amor concreto, vivido en cada humano necesitado y donde Él se identifica por amor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, sin hogar y me hospedaste, enfermo, preso y me visitaste. Allí nos relacionamos y encontramos a Jesús, amando a nuestro prójimo.